Vamos a seguir con otros temas, pero de alguna manera también nos vamos a involucrar evidentemente en esto. Pero le cuento que los diputados han aprobado en general el proyecto que pone el fin al crédito con aval del Estado y que también al mismo tiempo crea un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior. Sin duda que es un avance significativo en la iniciativa del gobierno. Ahora tiene que pasar al Senado, sin duda, donde hay otras mayorías parlamentarias y veremos qué es lo que ocurre. Por eso vamos a conversar a partir de este minuto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a quien saludamos de inmediato. Ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, ministro. Ya voy con eso, pero permítame hacerle una primera pregunta por la contingencia. Ministro de Estado, ¿usted cómo en el seno del gabinete asumen esta situación que se ha desencadenado en la tarde con la salida de el ministro de Agricultura? Bueno, hay una única dimensión en la que yo puedo emitir opinión, ¿no? Que es la dimensión del colega, la dimensión humana. Con Esteban Valenzuela tuvimos siempre una buena relación y en lo que a nosotros como educación corresponde, tuvimos una excelente colaboración. Me tocó también compartir con él en algunos temas en materia de descentralización cuando yo fui subsecretario de Desarrollo Regional. Así que tengo un buen recuerdo. Desconozco cualquier pormenor respecto a la decisión. Siempre yo lo he dicho, y lo he dicho respecto a mí y a cualquier otro, el presidente dispone de los ministros y de los subsecretarios siempre. No nos corresponde evaluar esas decisiones y siempre estamos a disposición de él para salir, para ocupar otro rol, para quedarnos. Y eso yo lo tengo muy claro, que ya he tenido varias responsabilidades en el gobierno anteriormente y siempre he estado a disposición. Por lo tanto, en este caso no debería ser distinto. Es obviamente una atribución exclusiva del presidente de la República, es un cargo de confianza y por lo tanto está dentro del marco de sus atribuciones. Eso es así siempre. Ahora, solo para mezclarlo con lo que vamos a seguir conversando a continuación, porque hoy día ustedes tuvieron una votación contundente en la Cámara de Diputados, una diferencia sustantiva respecto de los votos de la oposición. Entonces, antes de entrar a ese tema, lo mezclo un poco para hacer la transición, ¿no? Porque si hay alguna tirantez con un partido que es aliado del gobierno, bueno, hoy día necesitaban los votos y ahí estuvieron del oficialismo cuadrado para un proyecto del gobierno. Uno piensa si de pronto todas estas situaciones pueden hacer cambiar las situaciones, ya no en este tema en particular que pasa al Senado, pero sí en las presentaciones y en las votaciones y en las mayorías que tiene el gobierno, que no le sobran votos en el Parlamento. O sea, mira, yo creo que las convicciones que están detrás de la aprobación de un proyecto tan importante como el FES trascienden naturalmente estas tensiones que son naturales de momentos específicos, además de la vida de un gobierno, ¿no? Como son las inscripciones parlamentarias y otras, que es particularmente la tesis que han elucubrado está detrás de esto, ¿no? Yo no lo sé, no lo veo así. Yo vi al FREPS, pero no solamente a los parlamentarios del FREPS, sino también incluso más allá del oficialismo respaldando la iniciativa. Hubo parlamentarios incluso de otros partidos que no son oficialistas que estuvieron votando a favor de este proyecto y que aprobó no solamente la idea de legislar, sino que se aprobó en su integridad y vamos al Senado con el proyecto tal como lo aprobamos en la Comisión de Hacienda, es decir, con los proyectos y los artículos íntegramente aprobados. Por lo tanto, yo pienso, no quiero sonar ingenuo, pero pienso siempre que cuando un parlamentario vota por un proyecto lo hace anclado a las profundas convicciones y a cómo esto beneficia o no a la ciudadanía que representa. 80 votos a favor, 51 en contra. Eso fue como pasa entonces y va a segundo trámite legislativo. En el Senado las cosas son distintas por las mayorías, ¿no? Por la correlación de fuerzas. ¿Es el espacio de negociación, creen ustedes, ministro, en términos de algunos de los puntos que ya en otras ocasiones lo hemos conversado, en otras entrevistas, son las principales aprehensiones que tiene el mundo de la educación superior, algunos rectores incluso que lo han manifestado claramente, a quienes hay cosas de este proyecto que derechamente no les gusta? Mira, naturalmente, el proyecto siempre está sujeto a evaluaciones. De hecho, la versión que salió de acá de la Cámara de Diputados no es exactamente la misma que ingresó el Ejecutivo allá en octubre del año pasado.
se incorporaron los topes, se incorporaron regulaciones que no teníamos anteriormente y es parte de la dinámica legislativa. Siempre se va nutriendo, se va reforzando con visiones que emergen de los actores parlamentarios, de la discusión técnica que se produce en las comisiones, del intercambio que uno sostiene con la sociedad civil o con, en este caso, las universidades que también nos hacen sugerencias. Pero hay discusiones que tienen un ritmo más lento por la naturaleza, por la complejidad técnica y política también, por qué no decirlo, y nosotros esperamos que en la segunda parte de la tramitación en el Senado eso pueda seguir cuajando. Sabemos, y yo al menos lo tengo claro desde un principio, si ustedes miran mis declaraciones cuando ingresamos al CAE hace ya casi un año, 10 meses, efectivamente yo siempre he dicho que es necesario tener a la vista de que este es un proyecto que va a tener una profunda discusión y una gran negociación. Y hemos estado en eso y vamos a seguir desarrollándolo en ese código, porque fíjate que este proyecto tiene una característica que pocos proyectos tienen, y es que por la naturaleza de la discusión, al ser un instrumento de financiamiento de la educación superior, se conoce prácticamente íntegramente en la Comisión de Educación, que es la comisión técnica, pero también en la Comisión de Hacienda. Entonces, este proyecto es un proyecto que va a tener 4 comisiones que lo van a revisar desde el primer artículo hasta el último en su completitud. No es fácil, créanme que no es fácil gestionar ese nivel de intensidad en la tramitación de un proyecto de ley. Pero también sabemos que con nuestra disposición al diálogo, con la voluntad de diálogo que yo he visto en el Senado en otras materias, hace poquitos días atrás aprobamos la reforma al sistema de educación pública, un debate súper complicado y que se aprobó por unanimidad en el Senado. Y se aprobó por unanimidad en la Comisión de Educación y también en la Comisión de Hacienda. Yo espero que prime esa mirada, porque hoy día ganó Chile. Hoy día ganan las familias que tienen un instrumento más adecuado, más sensible a sus realidades. Gana el fisco porque tiene un instrumento que es mucho más responsable desde el punto de vista financiero para el Estado. Ganan las instituciones porque ya no van a tener que seguir entregando recursos para las garantías de los créditos. Es decir, estamos frente a una mejora sustantiva, pero que todavía tiene mucho que seguir desarrollándose, creciendo y mejorando en la tramitación, y estamos obviamente aperturados a ello, sobre todo en los temas contingentes que son el financiamiento de las universidades en particular. Ministro, esta legislación tiene 2 dimensiones, una que aborda a los deudores históricos del CAE, con un instrumento que lleva a la condonación de sus deudas y al pago y a la facilitación del pago en la totalidad de los casos, con distintas características, distintos niveles. Se hace la diferenciación entre los que terminaron los estudios y no terminaron de pagar, los que sí terminaron y que incluso están pagando y están al día también, que sería largo de detallar, pero aborda esa materia. Pero por otro lado está el del financiamiento de aquí en adelante de la educación superior, terminando con este instrumento que es el CAE. ¿Por qué razón no se vio por separado cuando de pronto lo que uno escucha de parlamentarios, incluso desde la oposición, básicamente, es que están muy de acuerdo en la primera parte, pero están bastante en desacuerdo en la segunda parte? Bueno, por una razón bien sencilla, o sea, hay varias razones, pero hay una muy sencilla. Es que el sistema de reorganización y condonación total o parcial de la deuda, que es la parte en la que ha habido consenso amplio, depende del FES. Porque las condiciones a las que se transforman las deudas del Fondo Solidario, del crédito con aval del Estado y también del crédito Corfo, se van a la realidad que propone el FES, es decir, con la contingencia de los ingresos, con los topes de cobro, con las anualidades correspondientes, también con los tramos exentos, es decir, se ancla a esta realidad. Por lo tanto, ambas variables son igualmente necesarias y son simbióticas. Son interdependientes. Por lo tanto, cuando se ha planteado separar los proyectos, la verdad es que se sabe que no es factible separar los proyectos. Es necesario entender que la reorganización y la condonación total o parcial está anclado al FES. Lo que podemos hacer es seguir discutiendo sobre mejorar el FES, porque yo diría que en la condonación hasta ahora efectivamente ha habido consenso. Pero en el caso del FES hay temas que yo sé que vamos a tener que abordar y que estamos conversando con las instituciones, como por ejemplo el financiamiento de estas a propósito de la regulación arancelaria. Entonces hay un nudo gordiano que tenemos la obligación de desatar para efectos de poder llegar a un acuerdo
no solamente en el Parlamento, sino que con el sistema de educación superior. ¿Qué se responde a aquellos parlamentarios que dudan de los cálculos que se están haciendo en la proyección y que por eso dicen que no se pueden equivocar ahora porque si no sería una carga para el Estado al futuro muy grande si se repitieran cálculos? Estoy parafraseando más o menos lo que he escuchado de algunos parlamentarios que dicen que en la gratuidad se hizo un cálculo y que después se termina pagando muchísimo más de lo que se decía financieramente al principio. Mira, yo creo que se ha hecho un ejercicio bien responsable con el Ministerio de Hacienda en relación a los cálculos. Se han hecho varias simulaciones, estimaciones que son bien exigentes y es más, incluso una de las cosas que nos han criticado es haber puesto a los primeros años cupos. Y esos cupos en realidad están por sobre el uso real que tienen hoy día todas las ayudas estudiantiles sumadas. Pero le pusimos un cupo o un límite precisamente porque podría ocurrir. No lo sabemos, lo más probable es que no ocurra. Algún tipo de expansión inorgánica que desconozcamos, que no tengamos prevista, y tiene que tener mecanismos de control que no tuvo el CAE. El CAE estuvo programado inicialmente para 35.000 créditos y llegamos a 350.000 en menos de 10 años. O sea, más de 10 veces de lo que se proyectó. Y eso trajo las consecuencias no solamente respecto al fisco, sino también respecto al sistema de educación superior, que se expandió inorgánicamente, incluso creando carreras que luego no tuvieron espacio de desarrollo profesional. Recordemos el caso de peritos criminalísticos, que fue un caso bien emblemático hace algunos años atrás. Instituciones que han tenido que ir cerrando por la falta de calidad y de sostenibilidad a largo plazo de esos proyectos que nacieron o se desarrollaron al alero del CAE. Y también un nivel de cesantía ilustrada que es relevante. Por lo tanto, yo diría que estamos frente a controles que se han ido desarrollando a propósito del análisis técnico y de también el trabajo legislativo que hoy día nos permiten decir que estamos con un escenario de contención frente a eventuales desbordes que no hayamos previsto, porque esto es algo que obviamente hay que evaluar permanentemente. De hecho, parte de lo que discutimos también en la Comisión de Hacienda fue establecer un análisis de evaluación periódico de la política pública para efectos de ir corrigiéndola en el tiempo, porque esto siempre es mutatis mutandis, nunca es fijo y yo creo que es sano que políticas como estas puedan ser evaluadas, monitoreadas para corregirlas. Ya, y entonces, ¿eso también es posible de volver a conversarlo en el Senado, especialmente en aquellos puntos que son más conflictivos? Yo sé que en poco tiempo en televisión es difícil de explicarlo, pero para tratarlo de hacer bien sencillo, lo que propone en ese sentido es que el Estado dice, ok, financio la carrera, hacemos los préstamos, ya no lo hace la banca, ya no el muchacho no se endeuda con el banco privado, pero para eso hay que tener un control del gasto. Y lo que hace es colocarle aranceles a las carreras, ¿no es verdad? Eso es lo que se financia, al arancel y la matrícula. Eso es lo que paga para el financiamiento. Las universidades dicen que está perfecto, pero que eso podría ser también con un copago para aquellos estudiantes de los deciles más acomodados que puedan tener un copago, es decir, que a ellos también se le abre la posibilidad de pagar adicionalmente a lo que paga el Estado, en los tramos más acomodados. Eso ha sido una discusión que dicen muchos rectores que los va a desfinanciar y que por lo tanto es necesario y urgente revisarlo en el trámite parlamentario ahora en el Senado. ¿Es posible abrirse esa discusión, ministro? Yo lo he dicho varias veces, no hay ningún tema vetado. Es más, este tema en particular lo estamos conversando con el Consejo de Rectores. Pero todo tiene que tener una ecualización adecuada, porque cuando hablamos de libertad en cobros, efectivamente a veces hay cosas que no comprende, ¿no? Como por ejemplo un crecimiento tan rápido, tan por sobre el IPC, del costo de la vida, de los aranceles. Tenemos una política de regulación arancelaria que no la hace el Ministerio, que son un ente externo, técnico, que está hecho ad hoc para aquello, que indica cuáles son los costos necesarios de una carrera y a veces nos encontramos que esa regulación está por sobre los aranceles, por lo tanto los aranceles suben, nadie reclama, pero a veces están por debajo de los aranceles reales que se están cobrando y ahí sí hay reclamo, ¿no? Por lo tanto yo creo que es bueno hacer el ejercicio completo. Nosotros estamos trabajando con el CRUCH, estamos trabajando con otras instituciones también y esperamos que nos presenten también cuál es la visión que ellos tienen más en lo particular respecto a un diseño técnico. Porque creo que la respuesta no es simplemente decir que se liberalicen todos los aranceles, porque ya Chile, al mismo tiempo que tiene una cobertura grande en educación superior, también tiene de los aranceles más caros del ecosistema de educación superior a nivel mundial. Estamos cuartos detrás de Estados Unidos, Reino Unido y de Irlanda, ¿no?
Entonces eso es algo que tenemos que tener a la vista, considerando que la rentabilidad futura del profesional no es la misma que tenemos en esos otros países. Un rector con el que conversaba el otro día en una entrevista periodística, ministro, me decía, estamos muy complicados porque si no avanzamos en eso, si no existe la posibilidad de que las familias con mayores recursos puedan aportar también con un copago para financiar la educación superior, por otro lado tampoco puedo aumentar la matrícula que tiene un cierto límite, entonces estoy amarrado por arriba y estoy amarrado por abajo para ver si puedo reunir más recursos para la educación superior. ¿Eso también es conversable? Mira, no hay, yo tengo un axioma, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, a la política institucional, sobre todo aquella que se expresa en el ámbito legislativo, sabemos que por regla general cuando no hay temas de principio, sino que son técnicos y de política pública, no hay ningún tema vetado. Y eso es naturalmente algo de lo que vamos a estar disponibles a conversar siempre que esto se dé en términos razonables. Ese es mi punto, ¿no? Laissez-faire creo que no es la alternativa, sobre todo cuando hay niveles de subsidios fiscales públicos que son tan grandes. Pero tenemos que llegar a un entendimiento que permita sostener financieramente a las instituciones y del mismo modo que sea sostenible y razonable para las familias y para el Estado, ¿no? Que es el que está poniendo finalmente esos recursos. Entonces yo creo que si ese es el ánimo con el cual vamos a desarrollar esta discusión, no tengo ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo y muy rápido. Ministro, y esta es la última porque se me acabó el tiempo, pero en términos de la proyección que usted tiene y el ánimo para avanzar y sacar este proyecto antes de que termine este gobierno, pasó la primera valla, insisto, legislativa, ahora va al Senado, ya hemos discutido aquí algunos de los temas que a lo mejor son más coyunturales que seguramente van a necesitar tiempo para poder conversarlos, negociarlos y observarlos. ¿Creen que llegan antes de que finalice este gobierno a una votación definitiva en el Senado? Tengo la certeza de que así va a ser. Yo tengo esa certidumbre porque estamos trabajando fuerte. Muchos nos preveían que el día de hoy íbamos a tener un rechazo grande, que el proyecto se podía caer, que estaba muy complicado. Yo miraba las titulares de la prensa de ayer, de los días previos, y eran bien terroríficos, y la verdad es que no ocurrió. Yo tengo la confianza de que el trabajo con harto diálogo, con mucha convicción, con claridad técnica, sin aprehensiones ideológicas ni políticas, sino que más bien pensando en el futuro del país, va a permitir que logremos conseguir el acuerdo que buscamos. Porque nosotros, y también la oposición, sabemos que Chile no puede sostenerse con el actual sistema de financiamiento, que requiere un cambio. Y si tenemos limitados ya o delimitadas ya cuáles son los puntos de presión que tiene la discusión, abordémoslo con ese nivel, con esa altura, y ojalá que la coyuntura electoral, y quizá aquí voy así a sonar ingenuo, no contamine esa discusión porque tanto hay votantes de oposición y del oficialismo que quieren que esto sea una realidad. Esto trasciende los colores políticos. Así que yo espero que sean todos capaces de mirarlo desde esa perspectiva, al menos yo lo veo así y siempre voy a estar disponible a la conversación, al diálogo y a la construcción de acuerdos. Seguimos en contacto entonces, ministro, porque es un tema tan relevante para todas las familias en nuestro país que evidentemente ahora que entra en el Senado y ya se acercan entonces tiempos cruciales para su discusión final, es necesario poder entenderlo mejor, conversarlo y que la gente entienda de lo que estamos hablando y de los nudos a resolver. Así que quedamos comprometidos. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a ti, siempre a disposición, Ramón. Bien, hacemos